Las abducciones extraterrestres de Filiberto Cárdenas a principios de 1979 en Florida no solo ocurrieron frente a sus amigos y familiares, sino que le dieron varios mensajes revelados a través de sesiones posteriores y de hipnosis. Lo que es escalofriante es que muchas de estas predicciones fueron inquietantemente precisas. Múltiples profesionales y expertos en sus respectivos campos, que van desde la ingeniería hasta la psicología, examinaron y cuestionaron a Cárdenas sobre su encuentro durante los meses y años que siguieron. Sigue siendo uno de los casos más fascinantes de la historia de abducciones. El encuentro con el secuestro también es de particular importancia debido a que la policía de Miami presentó un informe oficial sobre sus conclusiones del incidente. Hasta la fecha, este es el único encuentro en los Estados Unidos donde la policía ha reconocido que se había producido un secuestro involucrado con la presencia de un ovni. Si bien el incidente aún no tiene explicación oficial, solo este detalle hace que el caso sea único. Filiberto Cárdenas recibió una llamada telefónica la tarde del 3 de enero de 1979. Era su amigo Fernando Martín. Deseaba ir y recoger a Cárdenas para que pudieran conducir a un carnicero mercante. La ubicación estaba cerca de los límites de la ciudad. Fernando solicitó la ayuda de su amigo para ayudar a transportar un cerdo que deseaba comprar para un próximo asado familiar. Cárdenas aceptó. Su amigo, junto con su esposa Mirta y su hija Isabel, llegaron. Decidieron tomar el auto de Filiberto que Fernando conduciría. El viaje, sin embargo, resultaría infructuoso. Las dos granjas que visitaron no pudieron proporcionarles lo que querían. Fernando condujo el auto por un camino de tierra tranquilo y solitario. De repente el vehículo falló completamente y se detuvo. Los dos hombres salieron del auto y comenzaron a investigar bajo el capot para ver cuál era el fallo. De repente notaron un extraño zumbido que envolvía el ambiente y se dieron cuenta de que un resplandor brillante se reflejaba en la carrocería del automóvil. Comenzaron a sospechar que algo andaba mal. De repente el coche comenzó a temblar. Dentro del vehículo, la familia Martí, creyendo que se estaba produciendo un terremoto, comenzó a asustarse y a gritar. Entonces los dos hombres se dieron cuenta de que estaban paralizados, no se podían mover. Entonces Filiberto comenzó a sentir que flotaba. Asustado, vio que comenzaba a elevarlo hacia arriba una fuerza desconocida. Según Fernando, que podía ver a su amigo levantarse del suelo, Filiberto gritaba: "¡No me lleven!". Entonces todo se detuvo. La luz desapareció. El zumbido había cesado y Filiberto no estaba. Fernando miró hacia arriba y afirmó ver un objeto voluminoso que ascendió al cielo y se alejó. Volvió su atención al coche. Su esposa y su hija ahora estaban calladas. Les gritó: "Se han llevado a Filiberto", mientras saltaba al volante y ponía en marcha el motor. Salió del camino de tierra y regresó a la carretera. Mientras conducía tuvo la idea de llamar a la policía, pero temía que no lo creyeran. Además, podrían pensar que era él el culpable del secuestro de su amigo o algo peor. Finalmente decidió que tenía que denunciar el secuestro y se puso en contacto con la policía desde un teléfono público en una estación de servicio. También decidió ponerse en contacto con la esposa de Filiberto. La policía, aunque estaban seguros de que había algo de confusión por parte de Fernando, inició una búsqueda del hombre desaparecido. Esto incluyó la asistencia solicitada de la cercana base aérea de Homestead. Fernando, después de regresar a casa con su esposa e hija, comenzó a dudar de lo que había visto. ¿Qué pasaría si estuviera equivocado y hubiera dejado a Filiberto donde quiera que estuviera, tirado a las afueras de Miami? Volvió con su automóvil, regresando al lugar donde su amigo había desaparecido. Sin saberlo Fernando y las unidades de búsqueda de la policía, Filiberto se despertó en medio de una carretera a unos 20 kilómetros de la ubicación donde había tenido lugar el secuestro. Apenas recuperaba el conocimiento caminando a gatas sobre el pavimento de la calle 8, a la altura de la avenida 137, fue cegado por unos faros y el chirriar de los frenos de un automóvil que se detuvo para ponerlo a salvo fuera de la carretera. Un vehículo policial se acercó al lugar. Dejaron su vehículo y se acercaron a Filiberto, quien no hablaba inglés y por lo tanto no podía responder a sus preguntas. La policía, pensando que estaba borracho, buscaron en sus bolsillos la identificación y procedieron a llevarlo a la comisaría, donde un oficial de habla española habló con él. Cuando su informe llegó a la central de la policía, se dieron cuenta de que tenían al hombre desaparecido. Mientras esperaban su llegada, la esposa de Filiberto y Fernando también fueron llevados a la estación de policía y lo llevaron al hospital. Al día siguiente, enterados del suceso, se hicieron cargo del caso un equipo de investigación
investigación: un médico, un psicólogo, un neurólogo, un hipnoterapeuta y un investigador de ufología, el ingeniero electrónico Mario Rodríguez Agostino, representante de la MUFON en su país de origen, Uruguay. Un examen minucioso detectó 108 marcas como pequeñas quemaduras por todo el cuerpo de Filiberto, que más tarde se comprobaría que coincidían con puntos utilizados en acupuntura. En los días siguientes al secuestro, el secuestrado comenzó a manifestar síntomas extraños: excesiva sudoración, mucha sed, cambios violentos de temperatura, olor fuerte a azufre, pérdida de la memoria, un incremento desmedido de la función sexual y numerosos episodios de alteraciones de las leyes universalmente reconocidas del espacio-tiempo. Diversos fenómenos paranormales muy fuertes comenzaron a manifestarse en relación con Cárdenas. Era capaz de ver a través de las paredes y saber con exactitud lo que estaba haciendo una persona distante. Unos implantes que le habían puesto en los oídos le proyectaban imágenes y sonidos, a veces con informaciones sobre lo que habría de suceder. El famoso astrónomo y ufólogo J. Allen Hynek sugirió que estos aparatos podían haber sido implantados a nivel celular, cosa que con las máquinas microminiaturizadas de hoy en día no es nada estrafalario. Una de las aberraciones espaciotemporales más interesantes se presentó con un grueso reloj de oro que solía llevar en su muñeca. Cada vez que regresaba al punto donde había sido abducido, las manecillas de su reloj se aceleraban haciendo un ruido audible. Otro fenómeno atestiguado por personas responsables fue el de ser capaz de atravesar paredes. Contó Filiberto que un día se encalló la cerradura del edificio donde un médico le estaba haciendo pruebas médicas y no había forma de entrar. Sin darse cuenta, atravesó la puerta cerrada y les abrió desde dentro. También contó que una energía, una fuerza, actuaba a través de él. Incluso podía sanar gente. Después de esto, no quiso seguir empleando esa fuente de energía. Dijo que a día de hoy aún está latente, pero no quiere realizar más exhibiciones. Dijo también que lo tenían programado y que cuando necesitaba algo respondían produciendo cambios a su alrededor que lo beneficiaban, pero dijo que le tenían en sus manos. Un segundo incidente se produjo alrededor de 6 semanas después, la madrugada del 21 de febrero de 1979. Ni Filiberto ni su esposa podían dormir. Eran las 5 de la madrugada. De pronto, una voz mentalmente le dijo a Cárdenas que se dirigiera al mismo lugar donde había sido abducido. Allí se personó con su esposa, después de habérselo consultado a ellos. En esta ocasión, la esposa de Filiberto, Iris, también fue secuestrada, aunque ninguno de los dos podía recordar el hecho completamente, solo que fueron llevados a bordo de una nave y que había figuras humanoides que se movían muy rápido y vestidas con trajes ajustados con un emblema de serpiente en el pecho. Es curioso que al mismo tiempo el Aeropuerto Internacional de Miami recibió múltiples llamadas de luces extrañas sobre la región. Varios testigos incluso reportaron ver una nave nodriza con varias luces que venían de ella en el lugar de los hechos. Los detalles del primer secuestro se revelarían finalmente a través de una regresión hipnótica, como lo harían algunas predicciones escalofriantes. El doctor Virgilio Sánchez Ocejo le hizo la hipnosis y le guiaría a Filiberto para contar los hechos ocurridos. Filiberto recordó durante la hipnosis lo siguiente: después de la sensación de parálisis y su repentino ascenso en el aire, se encontró en un asiento extraño. Aunque estaba cómodo, no podía moverse, estaba paralizado, como si lo mantuvieran en el asiento con una especie de succión. Miró a su alrededor y vio que se encontraba en una pequeña habitación. A su lado había 3 criaturas humanoides, una de las cuales llevaba un casco en las manos. La criatura del casco se dirigió hacia él y se lo colocó en la cabeza a Filiberto. Inmediatamente pudo sentir una sensación como de numerosas pequeñas agujas clavándose en su cráneo. La sensación llegaba hasta la parte superior de sus hombros. Después intentaron comunicarse con él. Aunque no los entendía, el idioma era parecido al alemán. Cuando se dieron cuenta de que no lo entendía, una de las criaturas se colocó un dispositivo en su pecho. Lo giró un poco y comenzó a hablar de nuevo, esta vez en inglés. Filiberto hizo un gesto de que todavía no lo entendía, lo que provocó que las criaturas repitieran la acción de nuevo. Esta vez la criatura comenzó a hablar en español, idioma que habla Filiberto. Mientras esto sucedía, las otras 2 criaturas estaban realizando varios exámenes médicos en su cuerpo. Después de este intercambio inicial, fue retirado del asiento y guiado a otra habitación. Allí estaba sentada una figura más alta, en un asiento parecido a un trono. Esta criatura humanoide no solo le habló a él, de nuevo en su español natal, sino que de repente sintió que una transferencia de pensamientos, conocimientos
pensamientos e ideas fueron enviadas a su mente mediante telepatía. A su alrededor se movían imágenes, como si fueran proyectadas allí por una fuente invisible, como si fueran hologramas. Parecían mostrar escenas de varios puntos de la historia, así como algunas que Filiberto solo podía asumir eran el futuro. No estaba seguro de cuánto duró ese encuentro, pero después de un tiempo lo llevaron a otra habitación. Una vez más, lo colocaron en un asiento que lo succionó para que no pudiera moverse. Había una pantalla frente a él y vio que se encontraba en una nave que salían de una nave más grande, una nave nodriza. Filiberto vio un tramo de playa antes de que la embarcación, la nave, entrara en el fondo del mar, sumergiéndose a gran profundidad, accediendo a un enorme túnel. Había una especie de iluminación tenue. Filiberto no pudo localizar la fuente de esa iluminación. Después, la nave accedió a una cavidad subterránea enorme. Filiberto se dio cuenta de que estaba en una base alienígena subterránea. El área parecía una enorme cueva y vio un símbolo en las paredes que parecía una serpiente. Pronto se encontraría frente a una puerta grande que se abrió, llegando a una sala gigantesca y mucha gente. Bajaron de la nave y entonces se le acercó un humanoide. Según Filiberto, este humanoide le dijo que era verdaderamente humano y que estaba trabajando con estas entidades. Mientras hablaban, lo llevó a lo largo de lo que parecía ser una calle en medio de una ciudad. Finalmente llegaron a un edificio hecho de un material parecido a cristal de cuarzo, en el que entraron. Una vez dentro, Filiberto sintió una vez más la sensación de succión. Esta vez una fuerza lo empujaba hacia la pared que se convertía instantáneamente en una camilla, en la que esa fuerza tumbó a Filiberto. De pronto, unos instrumentos emergieron de la pared. Eran brazos mecánicos que realizaban pruebas en todo su cuerpo. Una vez que estos procedimientos acabaron, pudo levantarse de la camilla. Comenzó a ver proyecciones e imágenes apareciendo en varias pantallas de televisión alrededor de la habitación donde estaba. Ideas y mensajes telepáticos comenzaron a llegarle y a recibir información sobre próximos eventos en la Tierra. Después de esto fue llevado a otra habitación donde una nave parecía estar esperando su llegada. Estaba en posición vertical, al igual que un cohete. Uno de los alienígenas, que dijo llamarse Kiostros, le habló a Filiberto sobre la energía inmensa de los órganos sexuales, sobre la necesidad de una nueva religión, el próximo y trágico fin del presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, antes de 1981, una estrella de cine y su esposa, también estrella de cine, que se convertirían en presidente y primera dama de los Estados Unidos, y una guerra en el Oriente Medio, en la que participarían Arabia Saudí e Israel, y en la que desaparecería del mapa una de las naciones de la energía, la entonces desconocida Kuwait, señalada por su nombre. También le dijo lo siguiente este ser: nosotros somos como ustedes en el planeta Tierra, somos personas físicas de distintos colores, edades, pensamientos, con el poder de aparecer o desaparecer, pero que ustedes también tienen esos poderes. Lo que pasa es que no los usan o no saben usarlo. También existen demonios y existen ángeles, y existe universalmente el mismo Dios. Entonces Filiberto le preguntó si eran humanos. La respuesta fue concreta: somos personas como ustedes, a veces nos han recibido o confundido con santos, vírgenes y esas cosas que son todas proyecciones de las expectativas de cada quien. Al final de su estadía entre aquellas entidades, al llevarlo de regreso, justo antes de depositarlo en tierra, le hicieron beber un líquido verde y entonces ocurrió una de las facetas más enigmáticas de toda la aventura. Le dijeron que había pasado con ellos 18 meses. Lo siguiente que recordó fue que apareció en medio de la carretera donde fue encontrado por la policía. Lo más intrigante de este relato fueron las predicciones dadas a Filiberto, pero solo las recordó a través de regresión hipnótica. Predijo que el nuevo Papa iba a ir a América, en particular a América del Sur. Esto es algo que hizo el Papa Juan Pablo II, sucesor del Papa Juan Pablo I, que murió en circunstancias altamente sospechosas. También le dijeron que una ciudad de México sería destruida. Varios años después, a finales de 1985, un devastador terremoto golpeó a la Ciudad de México y dejó a parte de ella en ruinas. Más aún le dijeron que casi todos los grandes centros de población de California se hundirían bajo el mar. En una edición de la revista Newsweek de marzo de 1983, una noticia informó de que las múltiples áreas costeras del estado del Sol se habían hundido bajo el mar debido a la erosión costera. También le dijeron que una enfermedad aparecería en Estados Unidos, y a lo largo de la década de 1980 el virus del VIH, el SIDA, se convirtió en una preocupación nacional y de hecho internacional. También que un actor famoso
famoso llegaría a la presidencia de Estados Unidos. Al poco tiempo de decir esto, Ronald Reagan fue elegido como presidente de Estados Unidos. Una de las revelaciones más extrañas que le hicieron fue la afirmación de que el grupo extraterrestre tenía algún tipo de control dentro del régimen comunista chino. Le mostraron las próximas caídas de los dictadores de América Latina, en el mismo orden que se dieron: Duvalier, Marcos de Filipinas, Pinochet, Stroessner, Noriega y aproximadamente 2 o 3 años después Fidel Castro, y que antes de este último tenía que ir a Europa a dar unas instrucciones importantes al Papa, que era también un instrumento de ellos, que se iban a desatar guerras muy violentas y de nuevo el mundo se iba a ver envuelto en una conflagración mundial, debido a un gobernante árabe que estaba adquiriendo armas atómicas. Pero la profecía más extraña y a la vez aterradora fue la que le fue dada en una abducción ocurrida en 1989. Le llevaron a un lugar en el fondo del mar, una base submarina, donde sintió una presión muy grande en el pecho. No podía respirar, como si estuviera a una gran profundidad. Luego pasó por unos pasadizos y al final, cuando llegó a una gran sala, vio lo que parecían humanos. El ser que lo acompañaba en todo momento en la nave y que también tenía aspecto humano, le dijo que este ser tenía una gran misión, y su voz fue como de trueno, y empezaron a chisporrotearle los ojos, como si de rayos láser se tratasen. Luego le dijo lo siguiente: estoy aquí porque voy a subir a la superficie a una misión de dominio mundial. En distintos países hombres inteligentes se preparan para gobernar el mundo a mis órdenes. Las entidades que controlan el planeta se dedican a esto, confundir al planeta, y dan predicciones que no sirven de nada. Además, las predicciones, cuenta Filiberto, se las mostraron en una pantalla para que lo viera. Esto se lo hicieron para estudiar el comportamiento humano ante situaciones futuras y catástrofes venideras. Nunca le dijeron el verdadero plan y quién está detrás de todas estas catástrofes, y menos aún de quienes colocan a los mandatarios en lo alto de la pirámide de control, que son ellos mismos quienes controlan el planeta. Después está el hecho de que estas entidades lleven el símbolo reptiliano de la serpiente, símbolo de quienes desde siempre han controlado a la humanidad. Es interesante el dato de que tienen bases subterráneas y submarinas. Estas entidades tienen estas bases donde realizan experimentos a los humanos, como la base de Dulce, Área 51 y en todo el planeta en general. Sabemos que el gobierno y el ejército colaboran con estos seres en dichas bases subterráneas, pero lo más aterrador de todo esto es que ese ser le dijera a Filiberto que iba a darse a conocer mundialmente y que tiene todo un grupo de colaboradores en la superficie preparando tal evento. Esto coincide totalmente con el plan de presentación de un Mesías, o el llamado también Maitreya, para crear el nuevo orden mundial, seguido por el rapto y dominación planetaria. Es a esto a lo que se refieren en todas las profecías de escrituras antiguas: la preparación mediante tecnología, el famoso Blue Beam, para crear más control sobre el planeta. Yo sospecho que sí.